En momentos de tanto dolor, angustia, desesperanza, creo que estos son mensajes muy especiales también, ¿no? Sí, sí, mensajes muy especiales que hacen bien a todos, pero mucho más a la juventud, ¿no? Porque Sí, esa es la idea. Em, Cuando la iglesia canoniza a un santo, claro. no solamente nos dice que ese santo ya está en el cielo, o esa persona ya está en Mm, el cielo junto a Dios, y por eso podemos acudir a ella para interceder, para que interceda por sí, nosotros y encomendarle nuestras necesidades, sino que también la iglesia lo pone como modelo, de decir, bueno, esta persona de carne y hueso, como exacto. nosotros, con sus mismas dificultades, con sus mismas, la misma realidad con nosotros, pudo vivir el Evangelio y Sí, ser pleno por eso y llegar al cielo, ¿no? Entonces, sin duda que en estos momentos tan difíciles, por diversas razones, este jovencito que murió tan solo hace 19 años y sí, murió tan solo con 15 años y como vos decías recién, manejó el internet, se vestía igual que nosotros, conoció la misma realidad con nosotros, pudo hacer tanto bien, ¿no? sí. Entonces, sin duda que es extraordinario el ejemplo de este joven Carlo Acutis. Donde todos estamos llamados a ser santos, y en alguna manera ese mensaje decía, porque en alguna de las referencias dicen Carlo Acuti, el santo que andaba en zapatillas, que Exacto, uno grafica la sencillez y la humildad Claro. y los tiempos que corren. exacto, porque eso es lo grandioso eso es lo grandioso del Evangelio y del mensaje de Jesús, ¿no? Que es para todo tiempo y es para toda persona, es Sí, universal, es universal. Y cada uno desde su lugar, desde lo que haga, desde la edad que tenga, desde el lugar donde Dios lo haya puesto, puede ser santo. Y eso es el gran mensaje también para todos, ¿no? Podemos ser santos, pero no solamente una posibilidad de decir, bueno, podemos ser santos, sino también que es mucho más, que es que la santidad es la plenitud de nuestra vida. La santidad de alguna manera es exprimir al 100% a lo que estamos llamados, ¿no? La santidad es lo que nos hace feliz, nos hace pleno. Y eso es también el gran ejemplo de Carlo Acutis, porque no había ningún joven más alegre, más querido, más normal, pero más normal con la palabra de normal en cuanto a De las día a cosas día. buenas de Sí, día sí, a sí, sí, día, sí. sí, que Carlo Acutis. Y eso no era porque de casualidad, era justamente porque fue santo, o sea, porque dejó entrar a Jesús y al Evangelio en su corazón. Porque eso claro. creo que uno de los grandes engaños del maligno, del enemigo. El enemigo nos hace creer que si somos santos quedamos como truncados, que vamos a ser tristes, que vamos a ser amargados, que no podemos disfrutar de las cosas buenas de la vida. Y es exactamente al revés, porque el santo pone todas las cosas de la vida en el lugar que le corresponde, todo según el orden que Dios quiere, entonces te permite disfrutar verdaderamente de la vida y llegar al cielo, obviamente. Leía por ahí en un diario, padre, donde decía Carlos Acutis, el influencer de Dios, pero justamente acercándolo a lo que es la tecnología y cómo los jóvenes se deben sentir identificados a partir de esta canonización con el santo y cómo lo que es el catolicismo y la iglesia puede llegar a los jóvenes a través de este Ujú. santo. Exacto, es el influirse de Dios, porque una de las mayores obras que él hizo, él tenía un talento muy grande con la programación. Pongámonos en el contexto, estamos en el año Informática. 2004, Ah, 2005, 2006, ¿sí? O sea, el internet ya estaba recontra extendido y él, bueno, tenía una facilidad muy grande. Entonces, uno de los, como quería que todos conocieran a Jesús y especialmente esta realidad de Jesús presente en la Eucaristía, mm, una de las grandes legados que dejó fue una página, un trabajo que hizo de los milagros eucarísticos, o sea, de promover, de hacer conocer qué pasó, quién está presente en la Eucaristía y qué son los milagros eucarísticos, ¿no? Porque justamente él decía eso, sí, los jóvenes y la persona cada vez están más en el Internet y demás. Entonces, bueno, sí, tenemos que hacer llegar el mensaje de Jesús, el Evangelio, a las redes sociales, ¿no? Al Internet. Y sí, es por eso que se le dice, claro, el influencer de Dios, ¿no? Que bueno, después les puedo contar un poquito qué son estos de los milagros eucarísticos, sí. pero eso es importante. O sea, él vio la necesidad de meter a Jesús y al Evangelio en el Internet, ¿no? Y eso es genial también. Claro. Sorprende también en lo que se ha conocido de su historia que sus padres no eran muy practicantes, ¿no? Y que, eh, digo, cuánto esto, si se quiere, también un desafío para uno Ujú. mismo. Es decir, no venía que todos los días te llevaban o el domingo te llevaban a participar de la misa y te van induciendo. Es como que en él despertó, ¿no? Tal cual, eso Claro. es una de las cosas que más llama la atención. Yo
estudiaba su vida y profundizaba, una de las cosas que más me llamó la atención es eso. Su misma madre cuenta, Antonia se llama la madre, de que sí, ellos eran católicos de nombre simplemente, porque Sí. fueron bautizados de chicos, porque, bueno, eran de una familia, pero nada más, ¿no? Mm. O sea, el catolicismo era simplemente como una especie, bueno, como de soy esto, pero ya está, no se vivía. Sí. Yo me doy cuenta que antes de Carlos y de que ella se acercara a Jesús, había ido a misa 3 o 4 veces simplemente, ¿no? Para algún evento, ¿no? Algún Sí. bautismo, alguna confirmación, cosas así. Como nos pasa también, como pasa no tan común. Pero al ver cómo Carlos fue acercándose, cómo comenzó a amar a Jesús y cómo Carlos mismo lo fue llevando a sus papás a acercarse a Jesús y bueno, y realmente se acercaron porque la mamá Antonia es extraordinariamente una mujer de fe ahora, ¿no? Y ella comprendió que la misión que Dios le dio también, ella lo dice, es bueno, es difundir y que el mensaje de Carlos Acutis llegue a todas partes. Y la fe llegó a Carlos Acutis gracias a una cuidadora. Tenía sí. una niñera, porque él era de una familia bastante acomodada, ¿no? Sí. Una familia bastante acomodada de Milán, norte de Italia. Mm. Y una niñera que tuvo que era polaca. Los polacos son personas de mucha fe. Recordemos la nación de Juan Pablo Juan Pablo II. II, Juan Pablo sí, sí, II, sí. ¿no? Karol Wojtyla. Exacto. Papa Santo también, el Papa Grande, el Papa Magno, Juan Pablo Magno. Bueno, una niñera polaca a los 4 años fue quien le habló de Jesús, le enseñó a rezar. Sí. Y esa semilla que plantó la niñera, bueno, germinó de una manera extraordinaria. Qué increíble, ¿eh? Ujú. Increíble que en tan corto tiempo, ¿no? 15 años tenía cuando falleció de leucemia, ¿no? 15 años, exacto, 15 15 años. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entre los milagros está la obra y también la permanencia e incluso la incorrupción que ha tenido alguna intervención, pero también parte de un milagro, ¿no? Sí, 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 eso de los cuerpos incorruptibles es un testimonio, son milagros que uno puede ir ver y tocar prácticamente, ¿no? Porque Carlos Acutis no es el único. Explico un poquito para que por ahí la audiencia sepa. Sí. Hay cuerpos de santos que están incorruptos, o sea que no les pasa el proceso de corrupción como cualquier cadáver. Cualquier cadáver se empieza a descomponer y a los varios años no queda nada, ¿no? Simplemente ceniza. Pero hay varios santos que los cuerpos están intactos. Y ustedes, si Sí. no me creen, pueden agarrar su internet ahora y Ahí lo buscar, estoy por mirando, ejemplo, tumba abierta de Carlos Acutis. Dice, el de Carlo Acutis, pero hay mucho más, porque uno puede decir, bueno, Carlo Acutis hace 15 años, pero hay santos que murieron hace 200 años Sí. o más y están perfectos, ¿no? Por ejemplo, el que mejor se conserva es Santa Bernardita, la vidente de Lourdes, por ejemplo, pero está el cuerpo también del Padre Pío, el cura de Ars, bueno, hay un montón de santos, pero son un milagro viviente porque están ahí sin ningún tipo de conservación claro, sí, sí. y están ahí, uno puede ir y verlos a través de un vidrio y está. Entonces, bueno, y Carlos Acutis ha pasado eso, no se ha descompuesto, ¿no? Así que también es un milagro viviente. Uno puede ir, si uno va a Asís, donde él fue enterrado, porque él amaba mucho a Asís. Asís es la tierra de San Francisco de Asís. Claro, sí, sí. Por eso él se sentía muy identificado con él. Tenía una casa de vacaciones, allí iba siempre con su familia. Amaba a Asís y él pidió ser enterrado ahí. Entonces, si uno va a Asís, al lugar donde fue enterrado, donde está enterrado, uno puede ir y ver el cuerpo, ¿no? Ahí lo está viendo Abraham, creo, ahí en la computadora. La tumba con un vidrio y ahí está. Así que sí, es un milagro ahí que se puede ir ver en vivo y en directo. Queremos mencionar a Pier Giorgio Frassati también, de 1900, inicio Exacto. del 1900 Exacto. también, que también se consagró y que se dedicó a los pobres. Sí, Y hay parte también, parte de este reconocimiento especial de la canonización, ¿no? exacto, sí, sí. Sí, también fue un joven que También italiano. digo. también italiano, también del norte de Italia, justo se da que eran ahí medio vecinos. Ah, Creo que él era de Turín, Turín, sí, si de mal no Turín, recuerdo. turinés. Y era, bueno, sí tuvo dos cosas, la caridad, o sea, fue un Sí. joven que se tuvo mucha, porque también hay que entenderlo en el contexto, ¿no? En esa época, en las grandes ciudades, tema de revolución industrial, tema obrero, todo eso Sí. estaba muy, digamos, flor de piel. Entonces, Guerras también. las guerras, Sí. o sea,
todo eso. Era un contexto social muy difícil y bueno, y él tuvo esa, por un lado, sensibilidad por la ayudar, ¿no? a los Sí. pobres, y también fue mucho de la evangelización, porque él Sí, sí. también evangelizaba a los otros jóvenes, ¿no? Así Ah. que sí, muy excelente ejemplo. Bien, dos jóvenes Mm. italianos, decíamos, uno de principio del 900, otro mucho más aquí, que fueron canonizados. Y ahora también para quienes por allí, en detalle, ¿qué significa que hayan sido canonizados? Bien, ese es el acto por el cual la iglesia reconoce, no es que la iglesia lo hace santo, ¿no? En Claro. el sentido de que hace, lo inventa. O sea, simplemente la iglesia reconoce esas dos cosas que yo decía antes, que por un lado ya está en el cielo y que por otro lado es ejemplo de vida, que vivió la vida cristiana a fondo. Y para esas dos cosas hay un proceso muy largo, o sea, un proceso muy largo, muy detenido, muy Sí. profundo, ¿no? Porque para que una persona sea santo, primero, o sea, está la fama de santidad que se llama. Que eso Sí. se dio, por ejemplo, es muy interesante como lo cuenta la mamá. Cuenta la mamá que, claro, porque a Carlo Acutis en 10 días lo llevó la enfermedad. Ustedes imaginémonos, Sí. un joven de 15 años 15 años, totalmente normal, pleno de vida, que no tenía ningún tipo de problema. En 10 días le detectan la enfermedad, se pensaba que era una gripe, se empeoró, le descubren la leucemia, muere. En 10 días, todo 10 eso. días, todo ese lapso. 10 días, ¿no? Entonces mucha gente, se imagina, ni se enteró y no lo podía creer, obviamente, un chico tan querido, tan conocido por todo el mundo. Entonces, bueno. Y la mamá cuenta que cuando se hizo el funeral en la iglesia, la misa, Ujú. estaba llena, pero llenísima la iglesia. Y había gente que ella ni siquiera tenía idea quién era. Ella miraba y decía, ¿quiénes son estos que se acercan al cajón de mi hijo, lloran desconsoladamente y lo tocan y rezan? Y bueno, y esa era toda la gente, toda la gente que había entrado en contacto con Carlo Acutis, que Carlo Acutis le había hecho bien, Ah. y su mamá ni siquiera tenía idea, ¿no? Extraordinario. Entonces, bueno, y esa es la fama de santidad. Todos ya decían, este chico es especial, este chico es santo, este chico tiene que haber ido al cielo, ¿no? Eso es la fama. Entonces después, paso siguiente es que se arma una comisión de investigación. Puede Sí. decir, bueno, vamos a ver si esta fama es real, ¿no? O Claro. sea, si esta fama, entonces empiezan a tomar testimonio. Testimonio del amigo, testimonio del profesor, testimonio del vecino, testimonio a cualquier persona que lo conoció, ¿no? Sí. Para ver bajo juramento, todo esto bajo juramento, ¿no? Todo bien formal, que bueno, sea santo, ¿verdad? O sea, que haya vivido el evangelio verdaderamente. Si todo va bien y se sigue el proceso, listo. Y ahora, paso siguiente, hay que esperar los milagros, ¿no? Porque esa es como la demostración de Dios Sí. de que tal persona efectivamente es santa, ¿no? Porque, bueno, hay estas cosas que no sea algo humano solamente. Y bueno, y vinieron los milagros para la beatificación y la canonización. En el 2020, Carlos Acutis sanó a un joven, un niño de 5 años que tenía un problema de nacimiento en el páncreas, prácticamente no podía comer, vomitaba todo, y bueno, tenía una deformación que en poco tiempo le iba a también llevar a la muerte. Y bueno, se hizo todo, y bueno, se pidió y sanó milagrosamente. Y hace poquito, una mujer, una joven que tuvo un accidente de bici en Florencia, Italia, también tenía poca expectativa de vida, ya estaba a poco tiempo de morir y también fue sanada por intercesión de Carlo Acutis. Yo lo digo así obviamente, pero está recontra estudiado, Sí, hay un montón de totalmente. médicos Sí, sí. que certifican, esto no tiene explicación, esto... Claro. O sea, no hay Esto explicación es un milagro. científica. esto es un verdadero milagro, milagro. o sea, no es que, uy, le pedí, me sanó, no, sino que es todo así. Entonces, bueno, luego de todo este largo proceso, la iglesia, en la autoridad del Santo Padre, en este caso le Sí. tocó al Papa León XIV, dice, bueno, reconocemos y declaramos y anotamos que Carlo Acutis, Pier Giorgio Frassati son santos. Sí. Tengo entendido que Pier Giorgio cuando fallece también, porque era una familia adinerada. También, tengo entendido, sí, el Papa era, de hecho, embajador, Sí. era de cierta Posición económica. posición social. Claro. Sí, sí, sí. Y tengo entendido que en su fallecimiento también lo sorprendió
la multitud y las condiciones de extrema pobreza. Por eso decían también del santo de los pobres, que concurrieron a su morada, a su despedida, y que rozaba un poco también por el estatus de la familia con algo de incomodidad o escándalo, pero bueno, que era el agradecimiento de la gente en la extrema humildad que tenía para con él, todo lo que había hecho por ellos, ¿no? Tal cual. Para ir demostrándonos en alguna manera su vida. A mí me apasiona eso de conocer siempre más detalles, ¿no? Y realmente la riqueza, ¿no? De la virtuosidad, no de lo material, ¿no? Es decir, del compartir y de hacer por el otro. Es una maravilla. Sí, es que la vida de los santos siempre nos hace muy bien, ¿no? Y es interesante porque eso, cada santo tiene su particularidad, porque Dios no nos hizo... Carlos tenía esta frase que se hizo muy, muy famosa, que es muy profunda y muy sencilla a la vez. Él dice: todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Sí, ¿Sí? exacto. Sí. Y es eso, o sea, la santidad es ser original. ¿En qué sentido? En ser Uno lo mismo. que Dios, o sea, lo que Dios quiere que seas, Claro. lo que Dios quiere que seas. Porque a veces uno termina dejándose llevar por, no sé, por el mundo, por lo que dirán, por lo que piensan, por la vergüenza, también por las comodidades, por tantas cosas. Y Dios tiene un plan para cada uno, por eso estamos en esta tierra. Y si uno no le presta atención a Dios, no lo escucha y demás, y no se acerca y no quiere ser santo y todo eso, ese plan maravilloso queda truncado. Claro. Y entonces imaginémonos en Carlos, por ejemplo, ¿no? Si él no hubiese acercado hacia Dios y todo lo demás, y hubiese gastado su vida en darse la buena vida de gastar su dinero en viaje, como lo podría haber hecho, ¿no? En ser como la mayoría quizá de los jóvenes de esa posición social son, bueno, hubiese muerto como fotocopia, no hubiese sido original, ¿no? Entonces esa es el gran cosa. A Jesús nos llama a cada uno a nuestra santidad propia. Hay cosas que son universales para todos, ¿no? Porque todos tenemos que rezar, todos tenemos que ir a misa. Hay cosas que son universales para todos. Pero después podemos decir, el modo de encarnarlo es particular para cada uno, ¿no? Sí. Porque Carlo Acutis y Persuaso Frassati vivieron lo mismo de siempre, pero encarnado en la vida propia, en el momento de cada uno, ¿no? Y eso es lo genial, eso es lo genial. Trascienden para que nos sirva de ejemplo, pero también hay muchos santos anónimos. Por decir, muchas veces recordamos, digo, qué excelente persona, todo lo que hizo, todo lo que ayudó, y hoy se fue en las manos de Dios. Y nos queda también reconfortarnos en eso, digo, pero insistir también en que todos estamos llamados a lo mismo. Exacto. Sí, los santos anónimos. Francisco utilizaba esta expresión, los santos de la puerta de al lado, para decir eso, ¿no? Porque claro, estos santos conocidos son porque, bueno, en el plan de Dios quiere que sean conocidos. Claro. Pero hay un montón, y uno mismo conoce en la parroquia donde anda, aquí mismo en Nogoyá, los santos desconocidos, digamos, ¿no? O sea, los santos que realmente viven su vida de acuerdo al Evangelio y hacen tanto bien. Y eso es lo lindo, porque a Dios no se le escapa nada, ¿no? Y cada detalle, cada esfuerzo que uno hace en su vida, en su familia, en su trabajo, en las cosas de todos los días, que quizás nadie lo ve, bueno, a Dios no se le pasa nada. Entonces, sí, la santidad normalmente es oculta, no se ve tanto. Padre, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido, nos ha ilustrado y también, lógicamente, nos adoctrina, también porque aprendemos. Hemos estado en catequesis y bueno, realmente nos hace bien revivir, recordar algunos conceptos, aprender otros. Así que muchas gracias por este lindo momento. Gracias a ustedes y realmente los animo a todos los que nos están oyendo que conozcan más la vida de este santo, ¿no? Que lo conozcan, porque conté solamente una puntita. Este fin de semana hicimos justamente un encuentro, convivencia con jóvenes allá en Febre, fuimos 40 jóvenes más o menos, para justamente enriquecernos con la vida, ¿no? Yo les decía a los jóvenes, y se los digo a ustedes también, este es un gigante realmente, envuelto en una apariencia totalmente común, ¿no? O sea, tiene un corazón enorme y vale la pena conocerlo, ¿no? Que personalmente me hizo mucho bien y los animo a que puedan conocerse y hacerse amigos de San Carlo Acutis. Así que bueno, les envío la bendición a todos, muchas gracias y bueno, un gusto.